Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Enrique Barraza Coronado, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez, Chihuahua. Este video es para la materia de Administración de Base de Datos a cargo del ingeniero en Sistemas Computacionales José Ángel Trejo. Bien, primero que nada vamos a comenzar con los archivos log del sistema gestor de base de datos. Un archivo log es un archivo que contiene mensajes sobre el sistema, modificaciones, transacciones y el más importante de todos, un backup. ¿Por qué lo considero así? En caso de alguna falla de tu sistema gestor de base de datos, tu equipo de cómputo o inclusive alguna eliminación por error de alguna tabla o inclusive de la base de datos completa, puedes hacer un punto de restauración. Ahí se almacena todo y puedes regresar, por ejemplo, si hoy tuviste un percance y el día de ayer estaba bien tu base de datos completamente y tu sistema gestor también, puedes regresarlo a ese punto y no pasa absolutamente nada. Bien, los modos de operación. Vamos a comenzar con el de altas. Básicamente es añadir datos a un archivo o añadir archivos. Las bajas paradójicamente suelen ser un poco más difíciles de hacer y pueden ser por dos métodos. Número uno, creando otro archivo transitorio. O número 2, señalar los registros que se darán de baja guardados por medio de un root o de una raíz. También está el recovery. Este es, como ya se comentó ahorita, es de los temas más importantes que yo considero. Maneja y, perdón, manera de proteger la información e integridad de una base de datos. Suele ser temporal. ¿A qué se refiere con esto? Platicando con el ingeniero en sistemas computacionales, Víctor Silva, él es el encargado de manejar las bases de datos del sistema de información integral del Tecnológico de Jiménez. Cada 24 horas se hace un respaldo de información. ¿Qué quiere decir esto? Si el día de mañana falla el sistema o falla el servidor o de alguna manera pasa algo, lo que puede hacer es un recovery de toda la información y no pasa nada. ¿Cómo se logra ese recovery? Por medio de ese punto de restauración que se generó. Bien, hay algunos comandos de activación que hay que ver. Por ejemplo, tenemos de los más importantes el startup. Este se maneja en tres fases. Número uno, la fase de no montaje. Aquí es cuando se leen los parámetros, es decir, los tamaños de memoria, para iniciar la memoria y los procesos en segundo plano. Después de esto sigue la fase de montaje. Esta asocia una instancia de base de datos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ya le da ese pequeño pedacito donde va a trabajar. Pasando por esta segunda y llegando a una tercera fase, está la fase de apertura, que es donde se abren los registros para todas las operaciones que se realizan en la base de datos. Bien, tenemos aquí un par de comandos más, que son el show table y show create tables. Ok, el primero muestra las tablas dentro de la base de datos. El segundo muestra la estructura de creación de la tabla. Esto se refiere a cuando, en el momento en el que se hizo la tabla. La reconstrucción. El comando rebuild o la instrucción rebuild o la herramienta hay que utilizarla cuando accedes más a unos índices que otros y no puedes resucitar, por decirlo así, el índice que necesitas por medio de un backup o de una restauración o de un recovery. Entonces, aplicas un rebuild, le das clic derecho sobre el índice que vas a trabajar y luego reconstruye. Ok. Vamos a ver, ya hablamos ahorita un poquito de índices, pero hay que ver qué es un índice, qué es la reorganización y la reconstrucción. Bien, los índices. Para conseguir una entrada y una salida lo menor posible. Estas se pueden organizar. ¿A qué se refiere con esto? Trata de minimizar el flujo de memoria que se va a manejar. Para esto está el comando alter index y el comando reorganize wide. Esto se refiere a compactar datos. Es muy parecido a como cuando comprimes en un punto raro, en un punto zip. Aquí está la instrucción de load compactation. Puede estar en alto o en bajo. Si está en alto, quiere decir que si hay una compactación de esos datos. Está el comando describe. Esta muestra la estructura de la tabla y todo lo que esta conlleva. ¿A qué se refiere con eso? Básicamente habla de los campos, habla de la información en ella, habla de los renglones, habla de las columnas, el tipo de datos de cada columna,
la longitud que tenga cada uno y por supuesto las restricciones. Y bien, con esto terminamos el video, esperamos que les haya sido de alguna utilidad y bueno,